Buenas tardes, soy la profesora de Físico-Química y este es un video dirigido a los alumnos de tercer año, división primera, en el cual se explican cómo ir resolviendo los trabajos prácticos que he enviado. En la primera parte encontramos esta carátula, que no hace falta que la dibujen, que la hagan. Supongo que ya tienen una carátula en su carpeta, o bien tienen un separador que indica la asignatura de Físico-Química. Es una presentación más, en donde indica que esta es una secuencia didáctica del primer trimestre de tercer año. Aquí encontramos el trabajo práctico de repaso. En él vamos a hacer un repaso justamente de los contenidos que estuvieron viendo los años anteriores, primero y segundo año de Físico-Química. En la primera actividad dice, reconoce en las siguientes imágenes el tipo de transformación química o física de la materia. Entonces tenemos que recordar qué era una transformación química y qué era una transformación física. Una transformación física es aquella en donde los materiales modifican su forma por acción de un esfuerzo externo, cambian de estado por acción del calor o se disuelven, pero no se convierten en otros materiales. Esos son los cambios o transformaciones físicas. En cambio, las transformaciones químicas, allí sí hay señales que indican la formación de nuevos materiales. En una transformación química hay un cambio en la estructura interna de la materia a nivel microscópico. Cambia lo que son las propiedades, ¿sí? Las propiedades tanto físicas como químicas de las sustancias no son las mismas al inicio de la transformación que al final de la transformación. Es decir, se producen sustancias nuevas, o se crean sustancias nuevas con nuevas propiedades. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, tenemos que ver las imágenes y ir reconociendo qué tipo de transformación es cada uno. Aquí, la primera imagen. Esta es la imagen que corresponde a un fósforo encendido. Produce la llama. Entonces, ¿qué tipo de transformación va a ser? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cómo está el fósforo antes de encenderse y cómo queda el fósforo después de que se quema, ¿sí? De que se enciende la llama, y muchas veces inclusive puede encenderse no solamente la cabecita del fósforo, sino todo el fósforo. Se consume toda la madera, el palito del fósforo. Entonces, es lo mismo el fósforo antes de encenderse al inicio del cambio que después de haberse quemado. No es el mismo. Entonces, se trata de una transformación química, especialmente en este caso es una reacción química llamada combustión. Pero aquí solamente nosotros tenemos que poner que se trata de una transformación química. Aquí, en cambio, en esta imagen, lo que vemos es una sustancia que se disuelve. En este caso, la sustancia es azúcar que se disuelve en agua. Lo que se forma es una solución de agua azucarada. Todo lo que tenga que ver con disolución de sustancias son cambios físicos. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es completar e indicar que esto es un cambio físico. Precisamente hablando de lo que es el azúcar, que es una sustancia de tipo covalente. Y seguimos haciendo de esta manera los otros dos ejemplos. Vamos al punto número 2. De la siguiente lista de propiedades de la materia, identifica cuál es una propiedad intensiva y cuál es una propiedad extensiva. Bien, ¿qué era una propiedad intensiva, primero que todo? Recordar nuevamente el concepto o la definición de propiedad intensiva. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia en estudio, y la propiedad extensiva, en cambio, sí depende de la cantidad de materia en estudio.
Entonces tenemos el color. El color es una propiedad intensiva. ¿Por qué decimos que es una propiedad intensiva? Porque no depende de la cantidad de materia que yo tenga. Por ejemplo, un pedazo de madera. Yo puedo tener un pedazo pequeño de madera, puedo tener un pedazo intermedio, un trozo de madera intermedio, un trozo gigante, hasta una casa hecha de madera, y siempre el color va a ser el mismo, no se va a modificar por la cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el color es una propiedad intensiva. Todo lo que sea propiedades organolépticas, es decir, aquellas que se pueden apreciar a través de nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos son 5. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Todos estos nuestros sentidos pueden percibir las propiedades organolépticas, y todas las propiedades organolépticas son propiedades intensivas, y las encontramos aquí en esta lista también. En cambio, la masa que está acá abajo, ¿qué es la masa? La masa es cantidad de materia. Entonces, y es lo que nosotros obtenemos cuando medimos en una balanza un objeto, y nosotros queremos saber la masa de ese objeto, medimos en la balanza y nos da en la unidad de kilogramos, gramos, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad de tipo extensiva. ¿Por qué propiedad extensiva? Porque depende de la cantidad de materia. Si yo tengo más materia, voy a tener más masa. Si yo tengo menos materia, voy a tener menos masa. Y así seguiremos completando con el resto. Punto número 3. Indica cuáles son las partes del átomo en el siguiente modelo atómico. Tenemos el dibujito de un modelo atómico, las flechitas, y vamos a ir completando. ¿Cuáles son las partes del átomo? Una de las partes más importantes, le voy a distinguir las dos partes más importantes del átomo, que son el núcleo y otro es los orbitales. Y acá esta flechita me indica estas líneas entrecruzadas aquí en azul, serían los orbitales. Y en el núcleo encontramos las partículas subatómicas, tenemos aquí señalizadas en color verde y en color rojo, que son protones y neutrones. Son las que están en el núcleo, ahí les dejo para completar. Y aquí en los orbitales, estas partículas que vemos en color lila son los electrones. Vamos al punto número 4. Respondan verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Si responde falso, justifica la respuesta. Primer punto. El átomo es la unidad fundamental estructural de la materia. Verdadero, ¿sí? El átomo es la unidad fundamental. Las partículas que forman la materia son los átomos. Punto B. El elemento es una sustancia pura constituida por más de dos clases de átomos. Bien, esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la definición de elemento y no es esta. El elemento sí es una sustancia, pero no es una sustancia pura. El elemento es una sustancia que está constituida por una sola clase de átomos, ¿sí? El elemento es una sustancia que está constituida por partículas idénticas entre sí, es decir, de la misma clase de átomos. Entonces, esta afirmación es falsa. Miren, la F es falsa. Y tengo que justificar mi respuesta porque es falso. Es decir, tengo que decir, es falso porque un elemento es una sustancia constituida por partículas idénticas entre sí, es decir, de la misma clase de átomos.
Y les dejo para que sigan completando el resto. Punto número 5. Completa el siguiente texto con ayuda de la tabla periódica. Bien. Yo les había mandado, tanto en el grupo como en el Facebook, la imagen de la tabla periódica. Entonces, vamos a ir a la imagen. Pueden usar, si ustedes tienen tabla periódica en la casa, la de papel, pueden usar esa, o si no esta imagen, o si no la imagen que quieran ustedes descargar de internet de alguna tabla periódica. Entonces, aquí observando la tabla periódica podemos ver que está formada por grupos y periodos. Los grupos son las columnas, es decir, líneas verticales. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta 18 grupos. Y los periodos son las filas, ¿sí? O las líneas horizontales, en las que están organizados los elementos químicos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 7 periodos. Entonces la pregunta es haciendo referencia al grupo y periodo de la tabla. Volvemos al trabajo. Y dice, en la tabla periódica actual, los elementos químicos conocidos aparecen colocados por orden creciente de su número atómico. ¿Sí? Vamos a ver también que la ordenación de la tabla periódica se refiere al número atómico. En 7 filas horizontales llamadas, ahí veíamos que las filas horizontales que le expliqué recién eran los periodos. O sea, ahí completaríamos con la palabra periodos. Y 18 columnas llamadas grupos. Y aquí, cuyos elementos tienen un comportamiento químico semejante. En las columnas, en los grupos, el comportamiento químico de los elementos es semejante. Bien. Pasamos al punto número 6. Utilizando la tabla periódica, completa el siguiente cuadro. Bueno, nuevamente vamos a tabla periódica. Vemos el elemento, acá donde dice elemento tenemos que poner el nombre del elemento, por ejemplo, mercurio. El símbolo del elemento, grupo y periodo en el que se encuentra. Volvemos a la tabla periódica. El mercurio. Tenemos que buscar el mercurio en la tabla periódica. El elemento mercurio. Voy a ampliar para ver mejor. Está aquí. ¿Sí? Dice ahí abajo, mercurio. ¿Cuál es el símbolo del mercurio? Hg. Así como se escribe, con la primera letra con mayúscula y la segunda con minúscula. ¿Sí? ¿En qué grupo y periodo se encuentra el mercurio? Bien. Aquí arriba me indica el número de grupo. Acuérdense que el grupo era la columna. ¿Sí? Número 12, grupo 12. Y periodo es esta fila horizontal. Periodo 6. Entonces, con esa información es la que tengo que ir completando la tabla. Luego también me indica número atómico. ¿Dónde encuentro el número atómico en esta tabla periódica? Es el número más grande que aparece en cada recuadro de los elementos. Entonces, en este recuadro del elemento mercurio, este número 80 es el número atómico. El número atómico se simboliza con la letra Z
e indica número de protones. Y luego tenemos la masa atómica. La masa atómica, o número másico, ¿sí?, se simboliza con la letra A, y es el número que tenemos acá abajo, ¿sí?, de cada recuadro. Voy a ampliar un poquito más para ver. Ahí me dice 200,59. Que nosotros vamos a redondear este número, ¿sí?, y lo vamos a dejar en el número 200 solamente, ¿sí? Entonces volvemos a lo que es el trabajo práctico y vamos a completar la tabla con esa información. El símbolo de mercurio es Hg. El grupo 12. Periodo 6. El Z, perdón, primero indicamos el Z, que es el número atómico, es 80. El A, que es el número másico o masa atómica, era 200. Aquí lo que tenemos que completar es con número de protones, electrones y neutrones. Vamos a repasar eso también. El número de protones es el mismo que el Z, el número atómico. ¿Por qué? El número atómico me indica la cantidad de protones. Entonces voy a repetir, si yo puse 80 acá, voy a poner 80 también aquí. Aquí en número de electrones voy a repetir el mismo número, 80. ¿Por qué? Porque todos los átomos son neutros, es decir, que tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Es decir, que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Por eso se repite el número de protones y el número de electrones en cada elemento. Y el número de neutrones no nos dice la tabla periódica, pero nosotros la podemos calcular. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? Utilizando la siguiente fórmula. Bien, nosotros tenemos que saber que A, que es la masa atómica o número másico, es igual a la suma de Z, número atómico, más N, que es número de neutrones. Todo esto se ubica en el núcleo del átomo. Bien. Si yo quiero saber el número de neutrones, voy a tener que hacer una operación inversa, aquí un despeje de ecuación, para despejar número de neutrones. Entonces, número de neutrones me va a quedar de la siguiente manera. Número de neutrones me queda A menos Z. Esta es la fórmula que quiero que se aprendan bien para poder calcular el número de neutrones. Si en el primer caso, para calcular número de neutrones del mercurio, A vale 200, menos Z que vale 80. ¿Cuánto me da esta recta de 200 menos 80? 120. Es decir, que tenemos 120 neutrones. Y así vamos a ir completando el resto de la tabla, ¿sí? Lo que tenemos acá más abajo es que nos indica el número de grupo y de periodo, pero no nos dice qué elemento es. Igual nosotros sabiendo el grupo y el periodo podemos ubicarlo en la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a ver la tabla periódica. ¿Sí? Y ahí ya podemos ubicar, teniendo el número de grupo o periodo, de qué elemento se trata. ¿Sí? Lo mismo si me pide, si me da solamente el número atómico. Como cada elemento tiene un único número atómico, nosotros buscamos el número atómico, que es este número que está acá arriba, y vamos a saber de qué elemento se trata.
Volvemos al ejercicio. Grupo 5, periodo 3, buscaríamos así. Acá si nos da, por ejemplo, un número atómico, 37. Acá, por ejemplo, nos da el número de electrones. Si nosotros sabemos que el número de electrones es igual al número de protones, que es igual al número atómico, también lo podemos ubicar al elemento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, me da solamente el símbolo. También puedo ubicar con el símbolo qué elemento es y sacar toda la otra información. Acá me da solamente el número másico. También con el número másico o masa atómica puedo completar el resto. Otro de los puntos que tenía este trabajo es, teniendo en cuenta los elementos del inciso anterior, ¿sí? Del inciso A, indicar qué clase de elementos son metales, no metales y gases raros. Sería la clasificación de los elementos. ¿Sí? Vamos con el primero. El mercurio. Volvemos otra vez a la tabla periódica y les recuerdo cómo se clasificaban los elementos según la tabla periódica. Tenemos los metales que están ubicados del lado izquierdo, todos estos elementos, excepto el hidrógeno. Todos estos elementos, hasta aquí en el medio también, y un poquito por acá la parte turquesa, son todos metales. En cambio, esta parte del lado derecho sería un color verde, son no metales. Y acá en celestito, esta columna, son los gases raros o gases inertes. A tener en cuenta que también el hidrógeno que está ubicado, a pesar de estar en el grupo 1, es un no metal. Acá también nos va indicando por colores en esta tabla periódica a qué elementos pertenecen. ¿Sí? Los anaranjados son metales alcalinos. Los amarillos son metales alcalinos térreos. Estos rosados metales de transición, habla de estos. Lantánidos y actínidos, que son de transición interna acá abajo. Otros metales del bloque P, no metales en verde, y gases nobles en celeste. Bien, y el mercurio, ¿qué tipo de elemento es? ¿Sí? ¿O qué clase de elemento es? Acá estaba el mercurio, ¿sí? Y es un metal, como dice acá, metal de transición o solamente metal. ¿Sí? Y así con el resto de los elementos de la tabla. Y con eso damos por terminado el trabajo práctico de repaso.